Pues buenas noches. Vamos a continuar con nuestro estudio del Zohar. En esta ocasión ya con la parte final del quinto libro del Pentateuco, que es Devarim, el Deuteronomio, y ya nos habla la parte final donde Moshe termina su trabajo en ese tiempo de conciencia en este mundo. Y bueno, las dos últimas parashot que nos asiste estudiar esta, la de Asimu, y la de Mesota Berajá, que la veremos la próxima semana. Y luego empezamos nuevamente con Bereshit y ya algunos otros temas que vamos a ir intercalando. Así que pues hoy estamos a 15 De octubre. ya, 15 de octubre del 2025, que corresponde ya por ser ya en la noche, estamos a 24 del mes de Tishrei, y ya en unos 2 semanas más, una semana y cacho, entraremos al siguiente mes, el mes de Hesban. Bueno, habíamos hablado la semana anterior, acerca de que Moshe no quiso hablar con ningún ángel, ni quiso ser atendido por ningún príncipe celeste, sino que fue directamente de, directamente de nuestro Creador, del Santo bendito sea, Akadosh Baruj Hu. Entonces, él dijo, yo no quiero tener acción con él. Y por eso él habla directamente al firmamento y también se refiere a Dios como cielo. Por eso está la, este, la frase en la que dicen, oíd cielos y hablaré y escuchar tierra las palabras de mi boca. Esto lo vimos en el capítulo 32 de Deuteronomio. Por eso dice, presten oídos, oh cielos, y hablaré y escucharé la tierra de dichos de mi boca. Bueno, esto ya lo hablamos en la clase anterior, solamente estoy repitiendo, dice, porque, no, porque al no ser, dijo, ser guiado por ningún Sarim, dijo, no temo dar órdenes. ¿A quién no teme dar órdenes? Pues evidentemente al cielo, a los cielos, no al cielo, a los cielos, a toda la bóveda celeste, por el poder que Dios le concedió y nos concedió él, así como un padre decíamos que por herencia le da todo a sus hijos, y nos dio, ¿qué nos dio? Nos dio la Torah. Por eso decimos que dice que Sinai Moshe Kabil Torah, quiere decir que Moisés recibió la Torah del Sinai, aunque la traducción dice en el Sinaí, pero ¿qué es? Todos los secretos, toda la Torah decodificada antes del efecto del becerro de oro, porque una vez que llegó el becerro de oro todo quedó velado. Y por eso nos da tanto trabajo o dificultad entender la narrativa de la Torah, porque viene codificada. Y justo, pues la Kabbalah nos viene a ayudar y nos viene a apoyar para que podamos comprender, entender, mejor dicho, qué es lo que hay detrás de todo esto. Bueno, entonces, aquí nos hace una referencia el Zohar en esta parasha de Asinu, qué es el manzano y qué es la rosa. Bueno, nos habla de que la rosa es la comunidad de Israel. ¿Recuerdan cuando vimos al principio de la introducción al Zohar qué significaba la rosa? La rosa es de dos colores, hay rosa roja y rosa blanca. Y se refiere que el pueblo de Israel a veces es roja
y a veces es blanca, lo cual significa que cuando es roja, no está en el sentido de la bondad, sino que es totalmente, Rico. sí, totalmente al contrario negro, sí. Entonces, es el rigor, como dice Lupita. Por eso el Zohar, en esa misma parasha, en el versículo 9 al 11, nos dice así, voy a leer un poquito lo que nos dice, pero también nos habla del manzano. Entonces, la rosa es la comunidad de Israel, como ya lo habíamos estudiado, y el manzano dice que hay una similitud entre Dios y el manzano porque maneja tres colores, el blanco, el rojo y el verde. Entonces, los colores blanco, rojo y verde, dice. Dice, cuán bendito es Israel para estar bajo el cuidado directo de Dios en vez de haber sido asignado a uno de sus ministros, es decir, a los Harim. Dice, Dios es como una manzana que tiene tres colores y la congregación de Israel, o sea, Malhut, es como una rosa que tiene dos colores. Entonces, los tres colores aluden a Gesed, Gebura y Tiferet, el blanco, el rojo y el verde, es decir, al juicio, el Gesed. Entonces, los tres patriarcas también unidos en el color de la manzana. ¿Por qué? Porque los colores blanco, rojo y verde representan, representan al, a las tres columnas del árbol de la vida. Entonces, el blanco viene a representar la columna derecha del árbol de la vida, que es Gesed, el rojo, que es rigor, Ragebura, y el verde, que es el equilibrio entre estas dos columnas, y es el verde. Como sabemos, está asignado el blanco a Abraham en la Céfira de Gesed, a Isaac en la de Geburá, que ya todos sabemos, y Jacob, que pertenece a Tiferet, ¿sí? Por tanto, estos tres colores nos dice también, ven y ve el Santísimo, bendito es Él. Es como una manzana que tiene tres colores, blanco, rojo y verde, que indican Gesed, Gebura y Tiferet. La congregación de Israel, quien es Malhut, es como la rosa. ¿Y qué colores de la rosa son el blanco y el rojo? Y los dos colores, el rojo y el blanco, nos indican juicio y Gesed, tal como la nación de Israel, quien es Malhut. El Santísimo bendito es Él, es como el manzano, y la comunidad de Israel como una rosa, porque así habló la comunidad de Israel, bajo el manzano te desperté. Esto está en Cantar de los Cantares, Shir Hashirim 8:5. Él pregunta, ¿dónde es esto bajo el manzano? Y responde, son los tres patriarcas que dijimos aquí. El jubileo, entonces, son los tres patriarcas que acabamos de mencionar. Bueno, este es el significado que nos habla de los colores del árbol de la vida, esos tres colores. Ahora, aquí pues vamos a lanzar una teoría, porque hay un sentido esotérico de los colores y esta teoría esto no es Kabbalah, no está metido en el Zohar, sino es una introducción que en lo personal y por
por referencias de algunas personas que conocí en el pasado, que estudiantes de un poco del esoterismo, no precisamente de la Cábala, lo tomé como referencia. También tiene que ver con los colores de la bandera de México. Y bueno, aquí yo no pretendo hacer ningún análisis histórico, ni mucho menos, porque en realidad se pierde de dónde provienen estos colores. Y aquí seguramente el compadre Rafael Tiscareño sabe mucho, que se ha puesto a investigar acerca de la cultura mexica. Entonces, solamente los voy a referir para ver un comparativo con el significado de la Kabbalah y el árbol de la vida. Hago énfasis que esto es una teoría de carácter esotérico, pero está basado en la información de algunos códices y también de algunos autores, ¿sí? Unos autores pues he consultado así rápidamente, no me voy a referir completamente al sentido histórico de los colores, pero sí vamos a hacer una referencia. Entonces, lo más conocido que hoy tenemos, decimos que el blanco simboliza la pureza, el verde la esperanza y el rojo la sangre, lo que aprendimos, la sangre derramada por los seres, eso es lo que aprendimos nosotros en la escuela. Pero durante la colonia española, o al más decir, cuando se emancipó México de la colonia española y que se adaptaron esos colores, estamos hablando de ya pues 500 años de historia atrás, el blanco simbolizaba la pureza de la religión que en ese momento estaba vigente, que es la católica. El rojo significaba la unión entre europeos y americanos, ¿sí? Y, y el verde, la esperanza que se veía, o mejor dicho, representaba la independencia de la corona española. Esto se hizo históricamente en algunos en tratados o arreglos que hubo ahí en la historia de México. Pero como les dije, yo no me voy a estar refiriendo mucho a esto porque no es el propósito de aquí, sino vamos a tratar de hacer una similitud o tratar de hacer una alusión a los colores de la bandera mexicana. Entonces, en el sentido cabalístico, el rojo, como dijimos, es la columna izquierda, que sería el rigor y el sufrimiento de la historia del pueblo mexicano desde las épocas prehispánicas y la cantidad de derramamiento de sangre causada por pues, la presencia del mal y de personajes nefastos. Es la historia de sufrimiento de este pueblo con todas sus guerras y todas, que no solamente es de México, es de muchos países que fueron dominados, pero pues la historia de México, para quienes la conocen bien y quien se lo estoy diciendo, aquí tenemos profesoras y catedráticas de las escuelas, pues por ahí no va el punto. Ahora, en el caso del blanco, que representaría la columna derecha, es la bondad que hay en el corazón de este pueblo y sus sentimientos y también los momentos de gloria que fueron liderados por nobles y sentimientos de pocos líderes. Y ahorita vemos de dónde provendría esos colores, ahorita lo vamos a checar. Así que estos dos colores representarían la rosa en el sentido cabalístico. Y el verde, que es la columna central, sería la historia futura que le viene como resultado de un ascenso espiritual, de una nueva conciencia. Estos colores incluso están en códices prehispánicos, obviamente, donde hay algunas referencias a ellos. Ahorita lo vamos a ver. Y hay por ahí un adagio que dice que la mujer dormida debe dar a luz.
y habla de la presencia entonces de la Shejinah, o sea, la presencia divina, la presencia femenina, entre paréntesis, quizás simbolizado por un sincretismo y la aparición de la Virgen de Guadalupe, donde está embarazada y donde esos colores también están presentes, el verde, el blanco y el rojo. Y eso sabemos que eso fue durante la conquista española. Pero también antes, en el escudo, o sea, ahorita vamos a ver los símbolos del águila, la serpiente, etcétera. Y significaría entonces, ahorita estamos hablando de colores, el equilibrio entre la bondad, entre el rigor o la disciplina, y entonces por eso el verde es el equilibrio. Ahora bien, aquí vemos nosotros nuestra bandera nacional que tiene un símbolo en el interior y como sabemos fue denominada como la bandera más bella del mundo, según algunos expertos y unos estudiosos. Bien, entonces aquí vemos los tres colores, como ya los dijimos, pero también hay otros elementos. Esos elementos son tomados de unos estudios que fue la Universidad por la UNAM. Cito las referencias así rápidamente. Se llama Historia, el simbolismo de la bandera nacional. Es un estudio que hizo un historiador, un investigador que se llama José Ramón González Chávez y que después les paso las referencias si quieren ustedes leerlos. Yo recuerdo también haber escuchado a un historiador francés que investigó mucho acerca de la historia de México y bueno, él se llamaba, porque creo que ya falleció, Gutiérrez Tibón, y escribió un libro que se llama Historia del Nombre y la Fundación de México, desde el Fondo de Cultura Económica. Lo escribió por ahí en el año de 1972 y me tocó escucharlo y ahí me salió una inquietud muy grande. En aquel tiempo había un periodista que se llamaba eh, Espota, no me acuerdo su nombre, entonces Sí, Luis, Luis Espota, Luis, y él entrevistó muchas veces a Gutiérrez Tibón y me llamó mucho la atención acerca de la teoría que él tiene, pero no deja de ser pues una teoría europeizada. Entonces tenemos que ir al fondo porque antes de la llegada de los españoles ya había simbologías. Y ahorita me estoy sí, refiriendo a la parte histórica y ahorita vamos a ver la parte esotérica. Entonces, en la aportación indígena prehispánica, cuando Huitzilopochtli le da la orden a, a los nahuatlacas, antes de que fueran aztecas, salen de Aztlán hasta Atlán, y en ellos hay cuatro, cinco símbolos que prevalecen. Uno es la montaña sagrada rodeada de agua, que le llaman Altépetl. Luego la piedra de fundación. Y otro, el árbol cósmico, o sea, el árbol tunal, el nopal que nosotros comemos, el águila que conocemos, y el águila y la serpiente. Esos son los símbolos más destacados dentro de lo que aparece en nuestro símbolo patrio. Y aquí lo vemos. Esto pues obviamente es una versión ya más actualizada. Sin embargo, vamos a ir. La montaña sagrada que se le llamaban Atl, que quiere decir agua, y Tepetl quiere decir cerro o montaña. Entonces, por eso se les llamaba la montaña sagrada el Altepetl, que quiere decir cerro rodeado de agua un lugar donde se producen los alimentos para el cuerpo, para este mundo, pero también alimento para el alma y el espíritu. Me estoy refiriendo al sentido esotérico la cual se sacaron de ahí. La piedra fundacional, o Tetl, en el centro de la montaña sagrada hace referencia a Copil, el hijo del hermano mayor de Huitzilopochtli.
Se cuenta que Huitzilopochtli se enteró de un plan que traía a su hijo y se adelantó, lo capturó, lo decapitó y le arrancó el corazón, entregándolo a los sacerdotes, quien lo lanzó lo más lejos que pudo, cayendo en el cerro, en el centro de la laguna, que es Altepetl, donde se convirtió en una piedra de donde nació el nopal, que produjo su corazón en miles de tunas rojas. Entonces, la leyenda sugiere entonces que Tenochtitlán fue fundada con el corazón de los enemigos de Huitzilopochtli y por extensión del pueblo mexicano. Entonces, y de ahí sale la palabra Tenoch, que quiere decir una combinación de las palabras Tetl y Nochi, que quiere decir piedra tuna. Por eso, en ese mismo sentido, el término Tenochtli significa la luna nacida de la piedra sagrada, y Tenochtitlán sería el lugar del tunal, o sea, del nopal, que nace de la piedra sagrada. Entonces, ahí hay un comentario del autor que dice que, como dato curioso, podemos señalar que desde sus primeras representaciones, este símbolo aparece decorado con 3 franjas diagonales enlazadas de color verde, blanco y rojo, mismo que, por cierto, está presente también en el icono de la Virgen de Guadalupe posteriormente. Entonces, estos son lo que se ha encontrado en estas referencias históricas. El nopal cósmico de 13 pencas de la planta heridas mana la sangre que sube en gruesas gostas hacia el cielo. Según eso, pues dice que es obvio que el nopal tenía valor sacral antes de la fundación de México en la islita de Tenochtitlan, que el nopal estrecho relación de la sangre como Teocalli de la guerra sagrada, cuyas tunas son corazones humanos. El número 13 no se debe al ocaso, sino representa los cielos del cosmos aztecas, eso ya es posterior, y las centenas, o sea, meses del calendario argúrico de Tonalamatl. Bueno, ahorita vamos a ver el 13. Entonces dice que en Tenochtitlan, que la figura del escudo nacional como un nopal sobre la piedra, o sea, Nochitl sobre Tetl, existe el nopal de 13 pencas, la central coronada con una tuna apoyado en medio del lugar fundado el nopal divino. Entonces dice, se trata desde luego de una planta con cualidades curativas tan notables que hacen acreedora al alto calificativo. Luego dice, la esotérica tuna del águila, más palmario aún que tuna del águila, o sea, lo hace una referencia con el sol, otro nombre de Tenochtitlan. Entonces, aquí hay una simbología sol-águila, pero también nos dice que hay una referencia del alma teniendo una vida espiritual en el caso del águila. Entonces, la esotérica tuna del águila quiere decir que el águila está teniendo una vida espiritual, mientras comúnmente se dice que está devorando una serpiente. Bueno, ahorita vamos a ver. Dice que la serpiente representa apegada a la tierra, a todo aquello que está apegado o todo lo terrenal. En el Nahuatlotl, que es el lenguaje esotérico mexica, el símbolo del águila con la serpiente dice que no es que la esté devorando, sino que luchan ambos en igualdad de fuerzas y ambos tienen la misma posibilidad de vencer. Bueno, esto es lo que hay en lo más reciente. Sin embargo, antes de estos anales históricos, tenemos que buscar, porque desafortunadamente hay mucha historia perdida. Recuerdo que nosotros tuvimos un viaje allá donde dicen que es Aztlán, que es una isla que está en Nayarit, y que de allí salieron los Mezcaltitán. Tenoch. Y ahí estuvimos, Ah, y precisamente es una isla rodeada de agua, y las calles están alrededor,
y pues realmente no hay nada. Por ahí hicieron un pequeño museo, pero se pierden los anales del tiempo. Entonces, no hay mucho, no hay mucho de dónde escarbarle. Sin embargo, pues habría que investigarle más. Yo no estoy haciendo un trabajo de investigación, ni mucho menos estoy haciendo solamente unas referencias históricas acerca de nuestros símbolos patrios, en este caso de la, de la bandera. Entonces, ahora sí vamos a ver ya directos. ¿Por qué está en un lago? Aunque aquí no aparece. Así que está por aquí, el lago y la piedra. El lago, Sí, el lago viene en el sentido cabalístico ya, es, se conocería como Mayim en hebreo, que son las aguas de la creación. Fue las aguas de la creación, es decir, las aguas del universo. Por eso incluso en la Torah se le hace mucha referencia a las aguas, a Mayim, a la creación. Y la montaña sagrada, que en este caso sería Aretz, es el lugar físico donde habitamos, que es el lugar de espacio-tiempo, ¿sí? Que es el mundo donde nosotros vivimos. El nopal, en este caso, sería como el árbol cósmico que tiene el árbol de la vida. Sabemos que el árbol de la vida tiene 10 sefirots, pero aquí habla de 13 pencas. 13 pencas es la simbología de la palabra Ejad, Aled, Het, Dalet, que quiere decir uno, es la unidad. Por eso 13 y uno es la unidad. Es el valor de la palabra Ejad, Aled, Het, Dalet. Sumamos uno más 8 más 4 nos da 13, ¿sí? Y las tunas serían los frutos del árbol de la vida. Entonces, ¿qué sería el águila? Es el alma teniendo una experiencia espiritual cuya base está en el árbol de la vida, está posado sobre el árbol de la vida, que es el Eshaim, que es el árbol de la conciencia en todos los niveles. Por eso el águila representa al alma desde lo más bajo hasta lo más alto, pero siempre posado en el árbol de la vida, porque el alma, si no está respaldada por el árbol de la vida, no va a ningún lado, simplemente viene a, este, a reciclarse en vidas y vidas y no evoluciona. Para que realmente el alma pueda evolucionar, debe estar basada en todo lo que es el árbol de la vida, que es lo que hemos estado estudiando. Y ahora, la serpiente que, como ya dijimos que es, la serpiente es la fuerza del mal, la fuerza satánica, la fuerza de la serpiente del árbol del jardín del Edén, pero que está poseedora de este mundo, con todos los apegos terrenales y luchando contra el alma para que ésta no ascienda por árbol de la vida y perezca y esté presionada aquí. Entonces, por eso, en el cuerpo humano, en este mundo, tenemos la conciencia del alma y la conciencia del cuerpo, en el sentido de que el sentido egoísta y el sentido altruista, el sentido de la bondad y el rigor, pero hay una lucha interna dentro del ser humano, este, para donde tiene que prevalecer el alma. Sin embargo, pues sabemos que en ciertos momentos, y como en este caso, parece ser que la serpiente va ganando, pero no es así, está en su etapa final. Por tanto, esos colores y estos símbolos, desde el punto de vista cabalístico, nos darían pues una teoría asemejándose, porque no, porque es algo que tiene sentido, de que este símbolo de México es muy elevado desde el punto de vista esotérico para de allá cuando salieron de Aztlán, o antes de eso, incluso de eso, esta simbología o esta misma conciencia
estaba justo Sí, presente para la fundación del futuro de México. Por tanto, la bandera nacional representa por eso se llama ombligo de la luna, un ombligo del mundo donde la nueva conciencia puede surgir. Entonces, pues este es solamente un paréntesis de carácter de muy conjetura. interesante, No, maestro. nada que ver con los, oficialmente con la cábala. Ese es un punto de Pero vista fíjese que sí personal. nos remonta a pensar en que nuestros antepasados, pues algunos tenían su conciencia ya despierta, Desde luego. eh, que tal vez estuvieron como nosotros ahorita, que no identificaron esa elevación de su conciencia, ¿verdad? Y pues actuaron, sus acciones fueron pues muy diferentes a como debe de ser, pero viendo todo esto que nos acaban de explicar, los sacerdotes que Sí. se encontraban en esas tribus, Ujú. personas muy, pues, muy avanzados en su conciencia. Yo lo pienso de esa forma, ¿verdad? Sí, claro. Estamos sobre el mismo plan. Y bueno, pues vamos a seguir adelante. Si gustan, al final de la exposición podemos hacer los comentarios y lo que ustedes gusten con todo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a regresar al SOAR. ¿Les parece? Este fue solamente un paréntesis. Y Ok. gracias. Entonces, nos dice que el cielo tiene 7 firmamentos. Y vamos a ver a qué habla con 7 firmamentos. Aquí hace alusión completamente al árbol de la vida, desde las 7 sefirot, que son el nivel de ascensión del alma, desde Yesod hasta Binah. Por eso decían que los hombres elevados, los santos elevados, habían conocido el séptimo cielo. Y el séptimo cielo tiene referencias a dimensiones superiores, pero también tiene que ver con cuestiones físicas y con elementos espirituales, porque ya hemos visto que hay dos maneras de ver el universo, una con la tecnología, con los ojos físicos y con lo que tenemos acceso hasta ahorita, pero eso es la parte superficial. Y la otra es el alma de las estrellas. Nos dice en el versículo 13 de esta parashá de Asinu, dice, Rabbi de Ayuda dijo, el Santísimo bendito es él, quien es Seiralpin, es llamado cielo, decía que la referencia que es el sol cielo. Y dado que es llamado cielo, todos los firmamentos están incluidos en ese nombre. Cuando están reunidos son llamados cielo y son llamados el nombre del Santísimo bendito es él. ¿Cuáles son estos firmamentos incluidos en el cielo? Y entonces dice, y responde, hay 7 como aprendimos. Estos 7 son los siguientes. Uno es Bilón, que quiere decir cortina. Otro es Raquia, firmamento. 3, Shehakim, cielo. Zebul, morada elevada. Mahón, templo. Mejón, instituto. Y Adabaot, cielo. Esto está clarísimo en cada uno de ellos. No hace una explicación muy clara, pero ahorita vamos a referirnos aquí a Bilón, que es la parte más elevada. ¿Recuerdan que esto lo vimos en el Sefer Yetzirah? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Termino de leer este versículo. En la Gadá de Rab Amuná, Sabá, aprendimos, estas son las palabras que Rabbi Shishak dijo. Berayot de Rab Amuná, Sabá, son así, hablando acerca de las cosas inferiores, pero aludiendo a las elevadas, es tal como los 7 firmamentos son discutidos, que se refieren a Seiranpin, que tiene 7 sefirot,
hay muchos Berairot que hablan de todas estas formas. Cuando habla aquí de Berairot, se refiere a una teoría de, que no está escrita, ¿sí? Está en la Mishnah, que es la Torah oral, pero aquí mismo dice, no hagan casos de las Bereirot, sino de lo que realmente significa todo esto. Recordarán que en Sefer Yetzirah se refiere a Bilón, donde habitan puros almas de Sadikim, almas puras, y también almas que salieron antes del cortocircuito cósmico en el jardín del Edén, y que vienen en forma de avatares cuando la humanidad necesita un cambio estructural. E inclusive se dice que el Mashiach viene de este lugar, Bilón, algunos le llaman planeta, pero en realidad no tiene que ver planeta, pero que se está acercando a la Tierra en estos tiempos porque estamos en la época mesiánica. Entonces, Bilón es cortina, pero viene con un símbolo que es la Shin de cuatro palos, de cuatro brazos, que si ustedes ven en es el símbolo de nuestro grupo de estudio. ¿Por qué? Porque son los tres, la Shin normalmente tiene tres brazos, de los cuales son entre otros significados, están las tres columnas del árbol de la vida. Pero viene un cuarto brazo que es la revelación del Mashiach, que viene a hacer cambios trascendentales dentro de este mundo. Porque hoy en día, ¿quieres tú ayudarle a una persona que despierte y no quiere? Se niega. Les hablas a los jóvenes, se niegan. Les hablas a los alumnos, se niegan. No quieren aprender esto porque están con una serie de paradigmas mentales que no les permiten ir más allá de lo físico. Entonces, la gran mayoría de la humanidad no quiere despertar. Entonces, y si los llamas a esto, no vienen, no están. Están tan ocupados con el mundo físico que no se entregan al mundo espiritual ni hacen lo que el santo bendito es Él, que nos dijo, conózcanme, conozcan mi nombre, para que se pueda acercar a mí. Entonces, esos paradigmas, hay una necedad tremenda y en todos incluso preferimos la comodidad o eso sabe qué será y no profundizamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya no va a ser por voluntad, sino va a ser por una intervención divina que es precisamente la venida del Mashiach, que es el que viene a romper todos los paradigmas y acabar con el mal. ¿Por qué? Porque hay mucha necedad. Como dice la Torah y al final de la vida de Moshe dice, es que este pueblo es de cerviz dura, no entiende. Incluso cuando fue el becerro de oro, igual. ¿Por qué? Porque hay una conciencia de la serpiente metida dentro de todos, la gran mayoría, y pocos son los que quieren despertar. Por eso, este es cortina, porque no pueden ver más allá, más allá. Y esta es la venida de Bilón, que este Bilón incluso manipula todo el sistema astral. De aquí se puede subir y todo el sistema astral que es Serampín, como dice, que es el siguiente. Dice, hay un secreto interno. Hay otros firmamentos, ocultan todos los firmamentos. Estos son llamados con los nombres que aluden al aspecto secreto interno, que son los siete planetas. Es decir, cuando habla del secreto interno se refiere al alma de los planetas, no, no a lo que vemos con el telescopio o radiotelescopio. Así decimos, así dice, con los nombres. Estos son llamados con los nombres que aluden al aspecto secreto interno en cuanto a los siete planetas. Shaddai, que es Saturno, Sedek, que es Júpiter,
Maadim, que es Marte, Hama, que es Sol, Noga, que es Venus, Coaj, Mercurio, o Coja, es Mercurio, y Lebaná, que es Luna. Entonces aquí están las siete sefirot, que es Binah, Gesed, Gebura, Tiferet, que aquí está, Gebura, Tiferet, Nesa y Od, Joder, y y llegamos a Yesod. Entonces, y Lebaná relacionan a estas siete sefirot celestiales con aquellos nombres de los planetas. Y está escrito que ahora los astrólogos, los astrónomos, los pronosticadores mensuales se levanten y vengan a mí. Esto dice en Isaías 47:13. Ellos ocultan los asuntos bajo estos nombres, aunque no son los caminos de la Torah, sino el lenguaje astrológico, es decir, la astrología superficial. Pero nosotros seguimos el camino de la Torah, a saber, aludimos a cada cosa y la ocultamos con las palabras de la Torah, como está escrito, y los nombró con los nombres que los llamó su padre. Eso está en Génesis 26:18. A saber, seguimos las palabras del Santísimo, bendito es Él, a saber, el lenguaje de la Torah, y caminamos con Él como está escrito y sigue sus caminos. ¿Por qué? Porque la astrología comercial, los astrólogos, incluso los grandes astrólogos, eran egipcios y sabían leer el destino de las personas, pero eso es porque tenían un sentido, este, vamos a decir, de alguna manera mágico, pero aquí no. Cuando hablamos de esto, estamos hablando el lado oculto, no oculto, sino el lado interno, el aspecto interno de cada uno de estos elementos. Por eso en el Sefer Yetzirah habla de estos planetas y cómo están relacionados con el árbol de la vida. No es casualidad que los tengamos tan cerca de nuestro planeta, así es que no es simplemente porque allí, pues allí están y quizá con la evolución y la explosión del Big Bang y la formación del universo y del sistema solar, pues ahí están. Pero aquí claramente nos dicen que no están ahí nada más por casualidad, sino que fueron perfectamente estudiados y por eso el santo bendito ser que es el creador de todo, ahí los tiene y es un código para nosotros, para que nosotros estemos arriba de esto. Por eso Bilón, que es la cortina, es superior a todos estos. Incluso el alma, que está en Malhut, ya lo vamos a estudiar, es el estado de Nefesh, llega a un grado de evolución hasta llegar a Shartai, que es la Neshama, y la raíz de la Neshama, que es la Shora Neshama, que es el alma superior. Y luego hay otros dos niveles de alma, pero bueno, ahorita para nosotros esto es lo más fundamental y lo más importante. ¿Sí? Y aquí lo vemos en el diagrama del árbol de la vida, como ya en una ocasión lo habíamos dicho. Aquí tenemos la céfira de Keter, y aquí está Gesed, y aquí tenemos a Binah, que es Shabtai, que es Saturno, y luego tenemos Sede, que es Júpiter, que es la céfira de Gesed. Tenemos a Maadim, Marte o Geburah, el Sol, Ama, Venus, que es Noga, y Kohab, que es Mercurio, y Yeraj o Lebaná, que es la Luna, y la Tierra, que es Malhut. Estas son las referencias a las que se refiere el árbol de la vida. Entonces aquí puede haber una confusión que dice, bueno, entonces yo me voy a ir por esos planetas y ya estoy del otro lado. No, este es el sentido metafórico, pero que los astros ahí están. Y ellos están, pero tienen una vibración específica con nosotros aquí. Y como ven, fluye por todos estos senderos hasta llegar a la Tierra. Pero
El sendero viene a través de la Céfira de Yesod, y aquí no hay senderos por este lado ni por otro, como en algunos árboles aparecen erróneamente. Y este es el flujo de cómo la energía viene acá. Obviamente todos estos planetas están, como lo hemos estudiado ya, conectados con las distintas constelaciones que, que están en el firmamento. Entonces, todo esto es una relación de cómo, por eso dice Platón, yo no temo hablar y dar órdenes, porque todo lo que les ocurre en este mundo es influenciado por estos planetas, pero no es que manden por ahí, sí, ciertamente están mandando radiaciones, pero es que hay presencias angelicales que tienen polaridades, la polaridad de la bendición, que es cuando estamos conectados con el árbol de la vida, o la de la maldición, que es el tikkun, o es el karma en el lenguaje pagano o coloquial, y cuál quiere decir que toda la influencia que nosotros recibimos aquí está influenciada por el cosmos, pero todo esto está perfectamente ordenado por el Creador. Y se mencionan en la Torá, no son simples, no, sino que pasa es que la Kabbalah ha descubierto todas estas relaciones porque están en la Torá. Ahí no hay vuelta porque está codificado. Y hay referencias muy claras, muy clarísimas, por ejemplo, en el libro de Job, cuando Job le reclama a Dios por qué le ha puesto en esta situación. Él le dice, ¿tú qué sabes acerca de la fundación de los cielos? Y le empieza a hablar de las constelaciones. ¿Tú qué sabes acerca, por ejemplo, de la constelación de Orión o de las Pléyades? Y ahí es cuando Job se queda totalmente indefenso y bueno, Dios le vuelve a regresar todas las cosas que ya el Satán le había quitado por maldición. Bueno, esto es más que nada para referirnos a este lado de esta parasha. Y bueno, luego nos habla de un cántico, porque cántico, que se conoce como Shir, por eso el libro del Cantar de los Cantares de Rey Salomón, es Shir Hashirim. Cuando uno habla simplemente de cántico, de cantar melodías y ponerse a cantar, no, se habla de Shir, habla de secretos. Cuando habla de cántico, nos habla que se han revelado secretos, y por eso nos dice que a Moshe se le reveló secretos. Él reveló secretos a Israel, a todo el pueblo, el último día antes de fallecer. Una vez que le fue dado el permiso de revelarlos, bueno, ya lo reveló. Por eso hay el Posea de Moshe. Hay un poema que es el cántico que se llama el Las Shir Moshe. Las Shir Moshe quiere decir el cántico después de que se cruzó el Mar Rojo. Y allí está el cántico, que es una revelación de secretos y de alegría que Miriam cantó, pero en realidad ahí está codificado el Shir Hashirim. Por eso hay incluso un curso aparte que se llama El Cantar de los Cantares, el Shir Hashirim, que contiene gran cantidad de secretos que hay que revelar. Entonces, esto y el otro cántico es que cuando Moshe falleció, porque se dice que cuando un tzadik sale de este mundo, en este caso, pues él tiene más que tzadik, es un profeta muy grande. Al salir de esto, reveló secretos que no podía revelar hasta que le fue dado permiso justo un día antes de morir. Por eso el poema de Moshe le entregó al pueblo y fue atraído por el Ruach HaKodesh, es decir, por el Santo Espíritu Santo hacia abajo, y él invocó a Dios cuando le habló. Dice, ahora escriban para ustedes ese poema.
Cuando reveló, dijo, escucha Israel, escucha el cielo, de Barín 32:1. Es lo mismo que estamos viendo cuando dijo, escucha cielo. ¿Por qué? Porque ese secreto lo dio al salir de este mundo, que es un poder que los seres humanos tenemos, siempre y cuando despertemos nuestra conciencia, de modificar el karma y el destino y nuestro destino, y no estar sufriendo sujeto pasivo de los, como dicen, avatares del destino, sino que nosotros podemos crear ese destino. Lo que pasa es que no somos conscientes y somos ignorantes de ello. Y dice, ven y ve lo que Moshe ha hablado a los elevados antes de que pronunciara una palabra como está escrito. Escucha el cielo, mi doctrina caerá como la lluvia. ¿Por qué todo esto? Porque invocaré el nombre del santo bendito es él, que es Yud-Heh-Vav-Heh. Antes de decir esto, él hizo temblar a todos los mundos. Y aprendemos que cuando Moshe dijo, escucha el cielo y yo hablaré, el mundo se estremeció, una voz resonó diciendo, Moshe, Moshe, ¿por qué estás estremeciendo al mundo entero? Tú eres humano, ¿acaso el mundo habrá de estremecerse debido a ti? Él abrió y dijo, invocaré el nombre de Dios. En este momento se callaron y escucharon sus palabras. Y bueno, nuestro siguiente estudio va a ser en Besot Berajá, que es la última parashá del Zohar, y ahí donde se nos van a revelar una gran cantidad de secretos que Moisés dio a su pueblo, pero que están plasmados en el Zohar y que nosotros los vamos a estudiar y a aprender para beneficio de nosotros y de la humanidad, y quitar ese paradigma equivocado con el cual hemos estado viviendo toda nuestra vida y por generaciones y generaciones, y vivimos una vida aberrante. Por eso viene la venida del Mashiach en estos tiempos, según nos dice el Zohar. Y bueno, hasta aquí dejamos este estudio del día de hoy, pues que ha hablado de temas, pues creo que bastante, no creo que interesantes, aunque pues no interesantes, sino que son importantes de entender y comprender. Así que, pues si hay alguna pregunta, trataré de responderla, y si no, pues me la dejan de tarea. En alguna parte leí, recuerdo que en alguna parte leí que Moshe, él, si son las midot que tenemos como seres humanos, tenemos que cumplir, son 360, que Moshe Son las, 613. perdón, ¿cuánto, perdón? 613. Ok, las 603, y que Moshe, 13. él, ajá, él cumplió 603, perdón, 603, y que Moshe cumplió muchas más. Por eso él ya no podía estar aquí en la tierra, él ya no podía, lo que él tenía más, ya nosotros o el ser humano, la mente del ser humano ya no podía entender o comprender de alguna forma lo que él ya nos había dado. ¿Cuál es la pregunta? Si tú recuerdas eso o si tú lo leíste. Esa es mi pregunta. Si estoy Pero diciendo lo correcto o no. no, es que son 613, no 603. Ok, perdón. 613, de las 600. cuales 248 son que son positivas y 365 que no. Pero es una cantidad Exacto. enorme de misbot, no midot, son de misbot que hay que hacer. Y esa la manda la Torá, la 613. Ahora, hemos estudiado que a través de la Shema Israel podemos hacer esas 613, que es el equivalente. Lo mismo la Ketoret nos ayuda a cumplir a 613
No, sin embargo, según dicen la tradición judía, que esas 613 son para el pueblo de Israel, y para los que no es pueblo de Israel son 7 que son las mismas que dejó Noé. Bueno, esa es una discusión aparte, pero digamos que haciendo esto es el equivalente a hacer las 613 misbot. Entonces, por lo tanto, de ahí la ventaja de que el estudio de la Kabbalah, la lectura de la Torah en profundidad, la oración de la Ketoret, la oración de la Shema por la mañana y en la tarde, nos hace cumplir con esas 613 minutos. Ahora, Moshe no se fue por esa causa, las causas de él fueron otras, ¿sí? Entonces, hay distintas teorías de los sabios de la Torah que hablan que porque golpeó la piedra, otros que porque, etcétera. Pero sin embargo, él insistió tanto que le dijo Dios, no me insistas tantas veces, porque no me va a quedar otra cosa más que dejarte que pases a la tierra prometida, y ese no es el plan divino. Tu misión aquí termina, el que la va a ser Josué, pues, y Josué es el que entra a la tierra prometida. Ese es desde el punto de vista de la narrativa, pero en realidad la promesa de Moshe está ahí, de entrar al pueblo, a la Jerusalén celestial, es decir, a un estado de conciencia superior. ¿Y eso cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través del Mashiach. Y él viene encarnado en la persona del Mashiach. Ese tema es muy amplio y hay que verlo porque no solamente viene el Mashiach, Moshe, que va a cumplir su palabra, y viene con los patriarcas y viene con muchas almas para terminar el proyecto de Israel. Bueno, ese es otro tema. Muchas gracias, Chava. Muchas gracias.